Bueno, muy buenas tardes a todos, o buenas tardes por lo menos aquí en España. Hoy tenemos con nosotros a Miklos Lukas. Miklos es un peruano en Reino Unido, es doctor en Management por la Universidad de Manchester y profesor de la Universidad de San Martín de Porres en Lima. Es experto y apasionado en biología, tecnología, pensamiento político y un larguísimo etcétera. De hecho, hombre del Renacimiento quizá es un buen resumen. Hemos compartido páginas en los libros de Pandemonium, pero hoy nos conocemos por primera vez como Dios manda. Miklos, bienvenido. Bueno, Juan Ángel, muchas gracias por la invitación, a la Fundación Civismo también, y listo para contestar lo que venga. Fenomenal. Bueno, más que una entrevista, esto es una conversación, es un diálogo. La idea es que estas conversaciones que estamos realizando desde la Fundación Civismo pues, nos acerquen un poco más a la verdad, a la realidad de los hechos. Ahí es nada, la pretensión. Pues eso, a través del diálogo entre personas que pueden tener puntos de vista parecidos o diferentes. Si bien es cierto que tampoco se trata de un debate, no es este el formato. Pero bueno, comencemos, Miklos, porque el tema de hoy que nos ocupa es de enorme importancia. Venimos a hablar del gran reinicio, el gran reseteo y de sus implicaciones. En el título la verdad es que poníamos implicaciones políticas, sociales, económicas. A mí me interesan especialmente las ideológicas, pero comencemos por el principio. Este gran reinicio lo define el Foro Económico Mundial como la cura, como la respuesta, la solución a todas las consecuencias sociales, políticas, económicas derivadas de la pandemia. Pero ¿qué es esto? Es una pregunta que sé que te han hecho mucho las últimas semanas, en los últimos meses, y sin ánimo de ser repetitivo, la verdad es que creo que precisamente el hecho de que te hayan hecho esta pregunta tantas veces, pues te faculta, ¿no?, como el más indicado de los dos para definir qué es este gran reinicio. Bueno, el más facultado en realidad es Schwab y su gente ahí en el Foro Económico Mundial. El gran reinicio es un guión. Es un guión, es una plantilla, es un proyecto. No es una proyección al futuro, es algo que ya venía de antes y que ahora recién se está dando a conocer a la gente, en la cual se dice que, bueno, se usa como excusa el COVID, que yo también tengo, desde mi perspectiva, esta es una opinión personal, no fue espontáneo, este es un evento que ha sido gatillado, ¿no? Pero que utiliza la excusa del COVID para hacer una reingeniería no solamente social, sino a nivel de sistemas políticos y económicos a nivel global, ¿no? Y digo a nivel global porque si bien la narrativa se dirige al público occidental, una nueva reconfiguración de un nuevo orden mundial tiene necesariamente que incluir la participación de China. Y ahí también hay una conexión muy importante entre los gigantes tecnológicos, ¿no?, de los Estados Unidos, los gigantes tecnológicos chinos, el gobierno chino, la conexión con el Partido Demócrata de los Estados Unidos, primero con Obama, después con, supuestamente sería Biden, espero que no sea el caso, y obviamente mediando ahí la plutocracia de la Unión Europea y el Parlamento, bueno, la Unión Europea en general, mediando ahí como un centro intermedio, y estas organizaciones, entre comillas, de la sociedad civil, entre las cuales la más prominente en estos momentos es el Foro Económico Mundial. Pero lo que dice es, utilizamos esta excusa del COVID con la alarma climática, ¿no?, el problema del medio ambiente como gran paraguas de justificación, diciendo que, bueno, se está destruyendo el medio ambiente, entonces el ataque es a los causantes de esa destrucción, que son los seres humanos, las herramientas que utilizan los seres humanos para generar esa destrucción, que es las herramientas tecnológicas, y el modelo económico que ha permitido esta destrucción, que es el capitalismo. Entonces es una redefinición bajo parámetros medioambientalistas del modelo capitalista, usando como herramientas la tecnología. Entonces, en este caso ya las variables más importantes, o los factores de producción más importantes, ya no van a ser ni el trabajo, es decir, la connotación, la variable más importante según el marxismo, el capital, la variable más importante del capitalismo, sino que aquí entra la tecnología como elemento disruptivo. Entonces es la reconfiguración de todo este orden económico predatorio, predatorio y, bueno, que ha generado desigualdades, y pasas a esta etapa de supuestamente esta tecnoutopía, que el gran reinicio va a plantear esas bases para esa tecnoutopía. Y en este sentido, Miklos, has mencionado, por ejemplo, a Obama. ¿Cuál sería la prehistoria de este proceso
porque al final el coronavirus no viene a cambiar nada, sino a acelerar un proceso que ya venía de antes. Sí, por supuesto. Intensifica ese proceso. Entonces, ¿cuál es la prehistoria a nivel político, a nivel institucional, a nivel económico de este fenómeno? A nivel político podríamos ubicarlo quizá en la creación de estas superestructuras, ¿no?, supranacionales, y este proceso de convergencia global, de gobernanza mundial, que se llama. Sí, por supuesto. Bueno, ahí entran a tallar los, entre comillas, filántropos, ¿no? Que son los actores clave de todo este tinglado. O sea, cuando tú ves al final de la cadena predatoria, la cadena trófica, encima de todos van a estar los filántropos o metacapitalistas, según los definía Olavo de Carvalho, ¿no? Estos gigantes que tienen tanto poder económico que juegan fuera de las reglas del capitalismo y que pueden, en base a su fuerza económica, redefinir las reglas y plantearlas en sus términos. En Estados Unidos, dos polos importantes, Estados Unidos y la Unión Europea. En Estados Unidos, la infiltración del Partido Demócrata a partir ya de, vamos a decir, 2005-2006, con mucha fuerza a partir del 2007, por parte de Soros, ¿no? Esto está documentado en un libro, ¿no?, The Shadow Party, que se llama el Partido en la Sombra, donde se explica el proceso de copamiento del Partido Demócrata en los Estados Unidos de la mano de los Clinton, especialmente de Hillary, y Soros. Por eso es que son uña y mugre. Bueno, ahí se empieza ese copamiento. En la Unión Europea, igual. La fundación de la Open Society también entrando con mucha fuerza de la mano del sorismo y ¿no? Vamos a decir, antes de entre 2005 y 2010 con mucha fuerza, porque esto fue una avanzada bastante, fue en tiempos paralelos. Ahora, resulta que en la elección de Obama, eh, Obama no era el preferido porque aquí tienes que hacer otra distinción. Existe dentro de los grandes metacapitalistas, existen bloques. Yo voy a decir, para efectos de explicación, para hacerlo más sencillo, dos grandes bloques. El bloque financiero y el bloque tecnológico. Entonces tienes los metacapitalistas financieros y ahí están sujetos como Soros, ¿no?, los directores de los investment funds o fondos de inversión, investment banking o banca de inversión, hedge funds, ¿no?, que son firmas que manejan portafolios con miles de millones de dólares de inversión. Entonces, por ejemplo, ahí tienes grupos como Vanguard, como BlackRock, Blackstone, Barclays, etcétera, ¿no? Y este mundo, estos gigantes tecnológicos, estos gigantes financieros han sido los que, previa a esta etapa 2000, es decir, estamos hablando de los 60, 70 en adelante especialmente, empiezan a copar el mundo, son el poder detrás del poder en conjunto con los medios. Entonces, esta alianza tradicional entre gigantes financieros y prensa, ¿ok?, que fue la que denuncia, de hecho, Noam Chomsky en Manufactured Consent, ¿no? Esta forma de este capitalismo detrás de bambalinas. Cómo se utilizaba la prensa para adoctrinarnos y llevarnos en esa plataforma capitalista promercado anticomunista. Bueno, eran Big Finance y media. Pero con el surgimiento, con la irrupción de los gigantes tecnológicos, sobre todo a partir del año 2000, porque ahí empiezan a crecer fuertemente, 2002, 2003, cuando empiezan a cotizar en bolsa empresas como Google, como Facebook, y que logran valuaciones de mercado increíbles solamente, ¿no?, en sus IPOs, en sus public offerings, por primera vez, precios de bolsas, de acciones que no se esperaban. Los gigantes tecnológicos empiezan a tomar prominencia. Y con el ingreso de Obama, los gigantes tecnológicos tienen a su sugar daddy. O sea, si Hillary era del sector financiero, Obama va a ser del sector tecnológico. Con Obama se inicia un proceso de encroachment, no sé cómo se dice en el español, de expansión y de penetración de los gigantes tecnológicos, porque Obama les da muchísimas facilidades. Ya cuando se produce el ataque a las Torres Gemelas en 2001, ya Bush le había dado ciertas libertades a las empresas tecnológicas para lo que era monitoreo y vigilancia de correos electrónicos, de comunicaciones, etcétera. Pero ya con Obama la cosa se expande a niveles insospechados, ¿no? Es ahí también, en esa época, donde entra la protección a estos gigantes tecnológicos con el artículo 230, donde no son editores, sino que son publicadores, entonces por lo tanto no son responsables penales de lo que se publica en sus plataformas.
cosa que ahora vemos que no es el caso porque sí funcionan como editores, ellos censuran los contenidos que quieren y que no. Bueno, la cosa es que empieza esta penetración con los gigantes tecnológicos a partir del primer gobierno de Obama al segundo gobierno de Obama. Y lo que ocurre aquí es un parcial o un gradual desplazamiento del poder financiero. Lo hemos visto sobre todo en los últimos 3, 4 años, ¿no? Este quiebre llega en 2016 con la pérdida de, cuando Hillary Clinton pierde la elección de los Estados Unidos, y te vas a fijar que salen a atacar inmediatamente a Facebook y a Google. Los empiezan a declarar culpables de la debacle, de cómo, de Cambridge Analytica, de por qué permitieron esto. Y no sé si recuerdas que los llamaron incluso a la Unión Europea para declarar, los multaron, les dieron multas durísimas. En Estados Unidos, el sector más duro del Partido Demócrata, ¿no? El sector sandersiano, ocasiano-cortesiano, bueno, fueron los que los llamaron al Congreso para declarar, también recibieron multas. Pero si te fijas, fue un castigo, ¿no? Una retaliación, una respuesta del sector financiero, sobre todo del sorismo, que encontró en estos gigantes tecnológicos una incompetencia. Si tú te fijas, esto es público. El desprecio que Soros siente por Zuckerberg es público, ¿no? Y ahí tú vas a encontrar y vas a entender también por qué, por ejemplo, cuando surgen estas series como las de Netflix, ¿no? Esta última que ha salido de cómo los gigantes tecnológicos te van manipulando, bueno, libros que salieron también denunciando, ¿no? A los gigantes tecnológicos, el libro de Shoshana Zuboff, Surveillance Capitalism, de Rana Farooqar, etcétera. Todas estas personas ligadas al sector financiero. Entonces, para entender lo que ocurre ahora, claro, al final los intereses son claros. Los metacapitalistas al final del día van a seguir estando juntos porque los intereses son compartidos. Los enemigos son comunes. Trump, Orban, Kaczynski, el catolicismo, etcétera, ¿no? Pero hay una fractura dentro de ese bloque. Hay una fractura dentro de ese bloque que es entre el sector tecnológico y el sector financiero. Ahora, ¿quiénes establecen vínculos con China? Y ya con esto voy cerrando esta pregunta. Quienes establecen vínculos con China son los gigantes tecnológicos de la mano de Obama. Y existe, y esto pueden confirmarlo, en 2007 o 2008, no recuerdo bien, se convoca la primera conferencia, la United States China Internet Industry Forum, el USIF, ¿ok? Que es la primera cumbre entre gigantes tecnológicos de Estados Unidos y de China, con participación de funcionarios de gobierno de los Estados Unidos y de China. Esta conferencia se repite anualmente hasta 2015. Curiosamente, en 2016, cuando ya sale Trump, no se realiza de nuevo. Pero en estas reuniones, que fueron a puertas cerradas, donde no se sabe qué conversaron, bueno, que más o menos ya supongo que es lo que se ha conversado, que es lo que estamos viendo ahora, se reunieron en Seattle, se reunieron en Beijing, en Shanghai, en San Francisco, y era una cumbre, estimo yo, para establecer las bases, ¿no? No solamente ideológicas, sino también de distribución de poder, que es la que estamos viendo ahora. Entonces tú me dices de la prehistoria. Bueno, la prehistoria implica esas infiltraciones, esas pugnas, ¿no? Existe una gran preocupación de los metacapitalistas financieros por el poder que han adquirido los metacapitalistas o filántropos tecnológicos, porque está el músculo, no solamente económico que tienen, sino el más importante, el de información, que ya están en condiciones de, si se ponen duros, de empezar a reemplazar a los gigantes financieros como mediadores del flujo de dinero y de activos, ¿no? Entonces, ves el caso, por ejemplo, de Facebook con Libra, ¿no? Que al final no llegó a ocurrir, pero con el surgimiento de blockchain, las criptomonedas, si los gigantes financieros no se ponen al día, van a ser desplazados por los gigantes tecnológicos. Y no solamente de los Estados Unidos, sino también de China. Bueno, Miklos, menudo repaso. Estaba anotando aquí, has tocado muchos temas. Has hablado de algunas pugnas, por ejemplo, de la pugna que tienen estos metacapitalistas, como los denominas tú, ¿no? Porque aunque tienen intereses... Estas tribus, al final, lo que pretenden es estar en lo alto de la cadena de la pirámide trófica, ¿no? A la que te referías. Yo creo que estas pugnas también dan fe de la superación de algunos conceptos, pues algunos decimonónicos y otros del siglo pasado, ¿no? Quizá vemos cómo se está superando esta línea de falla entre el Estado y el mercado, ¿no? Parece que el mercado cada vez es más este capitalismo de amiguetes o clientelista,
¿no? Este crony capitalism, se acerca peligrosamente al Estado, ¿no? que susurra al legislador, etc. Quizá también observamos cómo hemos superado esta dimensión horizontal entre izquierda y derecha para ubicarnos en una pugna vertical entre autoridad y libertad, donde pues, en ocasiones la derecha y en ocasiones la izquierda. En nuestro siglo la derecha se acerca más a la libertad que la izquierda, me parece. Quizá en otro siglo no fue así, en otras épocas de la historia reciente. Y también hemos hablado cómo el coronavirus está acelerando o ha venido a acelerar, casualidad o no, este proceso de convergencia global. Entonces, hablando de intensificar tensiones que ya existían, yo he escrito en algunas ocasiones que una tensión más que viene pues a aumentar, a intensificar, es la tensión entre nacionalismo, entendido no como ideología política, sino como la defensa de ese Estado-nación, de la configuración del poder pues, que emana, ¿no? de la paz de Westfalia. Y el globalismo, entendido como esas superestructuras de gobernanza mundial. Hay quienes dicen que el coronavirus viene a hacer lo contrario de lo que tú mencionas, ¿no? Es el retraimiento de la esfera global y, una vez más, se ubica el poder en el Estado-nación. El que tenía en su perfil de Twitter soy ciudadano del mundo, se va corriendo a su país, ¿no? Para que le cuiden en caso de que caiga enfermo, ¿no? Etcétera. Yo creo que ni una cosa ni la otra, es decir, creo que sencillamente hay una tensión ya existente y que y que el coronavirus la acentúa, la intensifica. Porque básicamente el diagnóstico de la situación es el mismo por parte de los dos bloques. Unos dicen estas estructuras de gobernanza mundial son incapaces de articular una respuesta coordinada global, ¿no? A amenazas globales, ergo, más Estado, entendido como el Estado-nación, y los globalistas dicen exactamente lo mismo. Las superestructuras de gobernanza mundial son incapaces de articular una respuesta global a amenazas globales, ergo, vamos a redoblar la apuesta, ¿no? Un double down, ¿no? De recursos o de cesión de soberanía. El diagnóstico es parecido, la solución que proponen es radicalmente opuesta, de manera que se intensifica, ¿no? Esa tensión. Tú, por lo que veo y por lo que te he escuchado en otras ocasiones y he leído, claramente eres partidario de que el que está venciendo la batalla es ese bloque globalista. Sí, bueno, depende, o sea, es que en realidad tiene de los dos, depende del enfoque que le des, hay verdad en las dos perspectivas. Lo que tú tenías antes, esto lo he explicado en anteriores ocasiones, es que el sistema, vamos a decir, a partir de la soberanía popular, a través del ejercicio del voto, ¿no? del proceso democrático, se elegían gobernantes, ¿no? que estaban legitimados a través del voto popular, entonces eso daba no solamente legalidad, sino legitimidad al poder político. Cada Estado-nación, ¿no? configuraba su propia legitimidad, ejerciendo su soberanía, y estas soberanías legitimadas confluían en el sistema de Naciones Unidas y eran las que le daban legitimidad a su vez al sistema, ¿no? a esta estructura supranacional de poder. Pero si te fijas, el ordenamiento era como lo planteamos los conservadores, de abajo hacia arriba. Lo que ha ocurrido ahora es diferente. A través de estos metacapitalistas, de estos filántropos que han prostituido, o sea, lo que yo llamo a través de la filantropía, han privatizado el poder político, porque no son los que participan en elecciones, no son los que lanzan campañas, sino que son los que alquilan políticos, como Biden, ¿no? o como Hillary, o como Obama, en la Unión Europea también, Verhofstadt y todos estos impresentables. Entonces, lo que haces es, compras el poder político, alquilas a tu caballito, llegas al poder y en base a eso ya tienes la estructura, ¿no? O sea, tú eres el mecenas y bueno, le impones la agenda. ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, ese efecto de abajo hacia arriba se ha revertido. Ahora es Naciones Unidas, Estados, ciudadanos. El último, o sea, no creo que haya existido un periodo desde que se entiende el concepto de democracia, desde que se aplica el concepto de democracia, un tiempo menos democrático y menos representativo para las grandes mayorías que este. Porque los estados no funcionan en base a los intereses o sea, los estados no funcionan en base a los intereses de sus ciudadanos, sino de las políticas estándares, del paquete de políticas que ya viene manufacturado, sea de Bruselas, sea de Ginebra, sea de Nueva York, ¿no? Con esta estructura de burócratas, todos de corte socialista o izquierdista, si te fijas, o progresistas en el mejor de los casos,
¿Por qué? Porque lo que necesitas abiertamente desde este enfoque top-down, o sea, de arriba hacia abajo, es la colectivización y la estandarización de las poblaciones. Acá hay un principio sencillísimo. Yo siempre digo, antes de empezar a contestar las preguntas más complejas, ¿no? Partir por lo más elemental. Entonces vas y analizas lo sencillo. Se nos dice que este es el siglo de la información, de la data, ¿no? Se nos dice que este es el siglo de donde todo tiene que fluir libremente. Entonces, tomas este concepto de libres flujos de información o de data, libre flujo de capital o de dinero. Bueno, lo que tú necesitas para que ese flujo sea muy fluido, valga la redundancia, es tener menos limitaciones o menos obstáculos. Cada Estado-nación implica un obstáculo, porque cada Estado-nación tiene su propio conjunto de leyes, su propia constitución, su propia mentalidad. Entonces lo que tú estás haciendo es abiertamente, con estas políticas de estandarización que provienen de estos centros supranacionales, es estandarizar la infraestructura, la arquitectura legal de cada país. ¿Por qué? Y si no me creen, bueno, ahí están, empezamos con la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos, después venimos con las políticas de género, las políticas LGTB, el tema del aborto, el tema del cambio climático, todo el paquete de agendas progresistas que es promovido por estos utopistas, metacapitalistas, o sea, estos ricachones que tienen estas visiones avatarianas del futuro, ¿no? Entonces, se aplican en masa a los países. Y lo que tú estás viendo es la estandarización. Entonces, claro, desde la perspectiva del ciudadano, lo que vas a tener es un Estado mucho más fuerte, más interventor. Lo planteo, no lo planteo yo para que no me digan, este está conspirando. Por favor, lean el último libro del capo Schwab con Maleret, ¿no? COVID-16, el gran reset, donde ellos explican abiertamente, necesitamos estados más intervencionistas y hacia eso vamos, porque no... Sí, Quiero, sí, quiero, sí. Adelante. quiero cerrar con esto. Entonces, lo que están haciendo es, se viene en estado de bienestar. Entonces, de la perspectiva del que está abajo, va a haber más estado. Pero desde la perspectiva de los que están arriba, al final, los estados-nación van a ser simplemente virreinatos o cacicazgos, donde van a tener embajadores, que van a ser los tontos útiles, los títeres ¿no? de turno, o los rentados o los comprados por esta agenda, que ya los pueden definir en España, los pueden identificar en el PSOE, ¿no? Podemos, toda la manga de impresentables que tienen ahí esos políticos de izquierda, los que tenemos también en Perú, se repite el caso en Argentina, se repite el caso en Estados Unidos, o sea, y entonces, desde la perspectiva de la gente, mucho más Estado, mucho más intervención, menos libertad, menos privacidad, pero desde arriba. Lo que vas a tener, claro, es estos estados que van a ser virreinatos, que simplemente van a supervisar en ese territorio, ¿no? Las políticas que ya vengan diseñadas desde arriba. Pues sí, el Estado-Nación cada vez es más frágil, entre otras cosas, porque carece de esa representatividad que a su vez le arrebata legitimidad. En cuanto a estas disposiciones o a esta dirección que adopta pues, esta gobernanza mundial, ¿no? De arriba hacia abajo, el mejor ejemplo, yo creo que lo observamos por lo menos en nuestro país, pero yo creo que en muchos de nuestro entorno, porque esto nos referimos a un fenómeno global, pero especialmente intenso en Occidente, son las denominadas leyes ideológicas, que en lugar de emanar de la voluntad del pueblo a través de nuestros representantes electos, sin gozar de ese consenso social, se aprueban y como la legalidad da esa apariencia de legitimidad, pasado un tiempo, amoldan, ¿no? o malean la sociedad a su imagen y semejanza. Un ejemplo en España muy claro es el de la ley del aborto de Zapatero, presidente del Partido Socialista. Esa ley tan garantista, como lo denominaban ellos, ¿no? en los plazos y supuestos para interrumpir voluntariamente el embarazo, no gozaba apenas del 50% del apoyo de los propios militantes socialistas y menos del 30% de la sociedad española. Una década y media más tarde tiene un apoyo mayoritario, un 70% de la población española está de acuerdo, un 80-90% de los militantes socialistas están de acuerdo con esta ley tan garantista. Es decir, es el efecto opuesto, ¿no? Y yo creo que sucede un poco lo mismo. También, al margen de que, bueno, al margen, no es baladí, pero al margen de que un Estado sea más intervencionista o no que otro, estoy tratando, perdona, Miklos, de contestar algunos de los puntos que mencionabas,
yo creo que también es interesante el mero hecho de que exista esa anarquía internacional, en el sentido de que si a uno no le gusta lo que tiene, siguiendo la legalidad vigente, puede hacer la maleta, coger a su familia e irse a otro sitio. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero existe esa posibilidad. Es decir, ese federalismo parece que es un poco más saludable en lo que se refiere a la libertad, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el propio Estados Unidos. Hay estados, por ejemplo, que están, quizá por sus políticas radicales, en este caso de izquierdas, como es el estado de California, están provocando prácticamente un éxodo de norteamericanos a estados limítrofes, ¿no? Por ejemplo, se van a Texas o se van a Nevada, ¿no? También mencionabas, claro, decías, más Estado. Yo, de todas formas, retomando la tensión que he mencionado antes entre nacionalismo, entendido como Estado-nación, y globalismo, creo que tenemos un grave problema, porque me parece que, como también lo he denominado otras veces, son dos razas de una misma especie. Es decir, es más Estado en casa o más Estado allá, ¿no? En Bruselas o en Washington o donde tenga ¿no? O en Davos. Entonces, pero es más Estado, es decir, es la consolidación de lo público versus lo privado, si es que trabajamos esos conceptos, ¿no? O lo público versus las organizaciones de la sociedad civil. Y yo creo que esto es un grave problema, porque, una vez más, el consuelo es que si sencillamente es más Estado, es estatismo a nivel micro, a nivel nacional, por así decirlo, uno tiene escapatoria, ¿no? En ese sistema anárquico. Si es a nivel macro, pues podemos cambiar de planeta, pero poco más. Bueno, se vendió la idea, o se ha vendido la idea de que el concierto de Estados-Nación era súper represivo para las libertades y era limitante, ¿no? Que era un mundo ya totalmente indeseable, que tenemos que aspirar a esta movilidad. Mira qué curioso, ¿no? Hablan de la movilidad, pero nunca hemos estado en un periodo tan inmóvil como ahora. O sea, las personas, claro, hay movilidad de data, hay movilidad de información, hay movilidad de capitales, hay movilidad de jets privados. Pero tú no puedes salir de casa. Claro, pero tú no puedes salir de casa. Entonces aquí quiero que, me dicen, ¿dónde está la evidencia? Es que a veces me da ganas digo, ¿sabes qué? Que caiga un meteorito nomás, que acabe con todo esto, porque te preguntan dónde está la evidencia y la tienen en sus narices, la están viviendo. Díganme en qué periodo de la historia han estado más confinados, no de la historia, de sus vidas, han estado más confinados que ahora. Se le ha metido a la gente en la cabeza que papá Estado sabe decidir mejor por ti. ¿De cuándo acá de cuándo acá claudicó la responsabilidad individual? De que cada uno tomara responsabilidad de sus actos y que aquellos que actúan irresponsablemente, bueno, ahí el Estado sí intervenía para sancionar a los que ¿no? Pero finalmente la responsabilidad caía en los ciudadanos. Entonces, todas estas restricciones criminales que tienen un fin deliberado de destruir la economía justamente porque ellos crean el problema, pero te traen la solución. Nuevamente, manual de, ¿no? El consentimiento manufacturado. O sea, ellos te traen el problema y también la solución. Entonces, están destruyendo actividad privada, iniciativa privada. ¿Por qué? Porque se viene esta necesidad, como ya lo plantean Schwab y Malleret, este estado de bienestar, que obviamente en algunos países va a implicar el cambio de sus constituciones completamente, en otros van a haber grandes reformas de constituciones. A la evidencia no me remito, el caso de Chile, el caso de Perú, se vienen en Estados Unidos también modificaciones constitucionales y entra Biden, en el caso de España ha habido reformas, seguramente va a haber más, y en toda América Latina exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo que están tratando de hacer es un estado de bienestar donde te van a aumentar impuestos, porque nosotros, o sea, más encima nos empobrecen y teníamos que seguir manteniendo toda esta manga de parásitos supranacionales, porque los grandes sueldos de ellos salen de las contribuciones nacionales y esas contribuciones nacionales salen de nuestros impuestos. Entonces, y mayor intervención, por ejemplo, en el sector salud, en el sector educación. Esto ya es políticas de género, políticas de intervencionismo estatal llevadas a otro nivel, avaladas con rango constitucional. Es decir, pueden llegar al punto donde te pueden decir la vida ya no es el derecho al concebido, no, es el derecho de la persona. Te pueden hablar de que la familia puede ser un conjunto humano, ya no lo definen, ¿no? En forma tradicional. Te pueden decir que el Estado tiene un rol interventor y que el Estado es el que mejor te puede decir hacia dónde tienes que orientar tu actividad privada.
todo eso está viniendo en este paquete de gran reseteo que nos están vendiendo. Y mi gran preocupación es que la gente no está entendiendo, tú lo planteaste en muy buenos términos, ¿no? Este conflicto entre lo público y lo privado. Lo público expresado por este creciente leviatán estatal, ¿no? Y lo privado, los chiquititos que somos todos nosotros, que estamos viendo cómo nuestros derechos están siendo invadidos. Con el cuento del virus, vamos a utilizar, por ejemplo, las apps de rastreo. Esa es invasión de privacidad, se está preparando el camino para ya lo que vendría a ser una infraestructura mediada, por ejemplo, por el Internet de todas las cosas, donde tú ya dejas de ser una persona, sino que pasas a ser un objeto con un ID específico, que es indistinguible de, por ejemplo, un televisor que también tiene un sensor, ¿no? Y donde todos supuestamente vamos a estar ¿no? conectados, es esta teoría de Ad Network Theory de Lacan, de estos franceses, ¿no? De Bruno y que hablaban de, ¿no? de Actor Network Theory, de la teoría de actores de redes, donde objetos físicos y objetos vivos están conectados. Bueno, se están planteando se están instalando las bases de esa distopía. Claro, es fantástico para los que son los creadores de esa tecnología, quienes administran los servicios de esas tecnologías. Fíjate nomás, y aquí para que no me crean conspiranoico, toda esta política del gran reseteo apunta a la automatización de actividades, ¿no? Al uso intensivo de tecnologías. ¿Quiénes controlan las tecnologías? ¿Quiénes las fabrican? ¿Me vas a decir que ahí hay mercados perfectos? Son los mercados más oligopólicos y con las competencias más imperfectas que existen. Tienes a los gigantes, a pocos gigantes. En Estados Unidos, solamente el caso de cloud computing o cloud services, ¿no? Son los servicios de nube, que van a ser indispensables para esta tecnología de Internet de todas las cosas. Amazon te controla un tercio del mercado global. Azure de Microsoft un quinto. Google Cloud Services y Alibaba Cloud de China te conforman más o menos entre un 15 y un 20%. Y el resto ya se lo reparten entre los otros. O sea, estás hablando de 4 empresas que te controlan 33, 20, 53 y 15, casi 70% del mercado. Y no es precisamente lo que denominamos libre mercado. Ahora que hablas de China, ¿no? Y los sistemas de rastreo, este también es un problema para la democracia liberal como la conocemos, ¿no? Y es que hemos imitado, como decía algún autor, uno que a mí me gusta mucho, Neil Ferguson, por ejemplo, ¿no? Hemos imitado a la China equivocada, es decir, hemos imitado a China continental o China en lugar de a Taiwán, en el sentido de que el cercenar la actividad económica y limitar pues, derechos y libertades, entre otros la movilidad o la intimidad, ha sido el modus operandi habitual. Entonces, cuando la democracia liberal hace lo mismo que la dictadura comunista, que hace lo mismo que la oligarquía autocrática rusa, que hace lo mismo que las democracias antiliberales, siempre son antiliberales donde gobierna la derecha, por supuesto, quizá ni la democracia liberal era tan buena, ni la dictadura comunista era tan mala. Es decir, pues, pone en tela de juicio la autoproclamada muchas veces superioridad moral de nuestros sistemas políticos. Y también da fe de que esa superestructura de gobernanza mundial, si se diera, no sería muy democrática. Más allá de porque estas superélites están por encima del bien y del mal o de todo tipo de legitimidad democrática, sino porque no hay elementos, ¿no? para canalizar esa expresión a través de un voto o como fuere pues por parte de la ciudadanía. Y ya entramos, si te parece, al hilo de esto, en esos elementos ideológicos que puede tener este nuevo orden mundial. No tenemos mucho tiempo, a ver si en 10-15 minutos podemos dar alguna pincelada. Quizás es una tarea titánica, pero bueno, si no retomamos en otra ocasión. Bueno, vamos a ponerlo en el plano político, es la verticalización y concentración de poder. Es decir, totalmente antidemocrático. Lo que vas a tener es hacia eso, hacia lo que se orienta, es hacia una tiranía tecnocolectivista, tecnofeudalista, ¿no? Donde vas a tener pocos que controlan esta tecnología, estas tecnologías que harían posible, ¿no? El mundo post-COVID-19, es este gran reinicio. Entonces, si no me creen, revisen quiénes manejan la infraestructura en 5G, Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung, y de ahí chiquititos. Cloud Services ya lo di. ¿Quiénes manejan el hardware? Las computadoras, también son pocas empresas. Bueno, quizás ahí hay un poco más de competencia, pero la infraestructura clave está en manos de poquitos. O sea, las cadenas de valor
de esos servicios están en manos de poquitos. Eso es peligrosísimo. Eso es en el plano político. Entonces, lo que yo estoy viendo es, en el plano político también, el ritual democrático, que va a ser simplemente un saludo a la bandera con elecciones absolutamente irrelevantes, ¿no? Porque te las pueden, si ya ves lo que está pasando en Estados Unidos, lo que ha pasado durante décadas en América Latina, ¿no? Donde tienes elecciones que son un saludo a la bandera, donde van a poner a los representantes, a los virreyes que ellos deseen. Eh, entonces esa sería la parte política. La parte económica. Acá entro a un tema que ya lo había planteado en anteriores conversaciones, pero no se está viendo, y por eso digo que estas categorías para entender lo que está ocurriendo en el mundo hoy son poco útiles, ¿no? Tanto desde el liberalismo como de esta dicotomía colectivista, o sea, estatismo-mercado. El problema es el mercado, el libre mercado surge en la medida en que tú haces uso, ¿no?, de la espontaneidad de las acciones, o sea, de las preferencias agregadas de las personas para producir y para comprar, o sea, el vínculo entre oferta y demanda. Entonces, es un volumen de información muy grande, no puedes saber todas las transacciones que ocurren a todo nivel, en todo momento, humanamente eso es imposible, ¿no? Pero tecnológicamente no. Y también cronológicamente, cuantitativamente, o sea, es imposible que los seres humanos, con las limitaciones cognitivas que tenemos, podamos procesar esa información. Entonces, la cantidad de información que se generaría es inmensa y los métodos para procesar esa información simplemente no existen. Eso es lo que planteaba Adam Smith, ¿no? De alguna manera hacía esta idea de la mano invisible, donde preferencias agregadas, egoísmos agregados, van generando riquezas individuales que se suman y terminan generando una riqueza de las naciones. En el caso de Hayek lo plantea, ¿no?, como el orden espontáneo, dice, lo mejor aquí es dejar que el mercado funcione. ¿Por qué? Tenemos limitaciones cognitivas, no tenemos cómo procesar esta información y el volumen de información es muy grande. Por eso es que las planificaciones centrales siempre fracasan. Entonces, orden espontáneo. Pero aquí surge un cambio brutal que destruye el concepto de mercado y de libre mercado, que es la inteligencia artificial. Con modelos de inteligencia artificial, tú ya tienes hoy modelos algorítmicos que te permiten procesar toda la información en tiempo real, cada transacción que ocurre, en el lugar que ocurre, es decir, toda esa información que Smith y que Hayek creían imposibles de manejar, hoy se pueden manejar. ¿Y eso qué significa? Que la agencia humana, es decir, la voluntad del ser humano para actuar en su propio interés, ¿no?, en su propia motivación, desaparece y pasa a ser la agencia artificial. Entonces ya no va a ser las preferencias humanas la que determine qué producimos o qué compramos, sino que van a ser los algoritmos. Y esto no es teoría, ojo, para los que están diciendo no sabe lo que está hablando, no, lo que no saben, los que están, lo que estoy diciendo son los que no han visto esto. Esto ya existe. Entonces, aquellos que sigan hablando en términos de economía de libre mercado y defender el modelo capitalista, señores, o sea, si quieren ir antes de la cresta, antes que reviente la ola, entonces empiecen a estudiar estas cosas, porque cuando venga el tsunami se los va a tumbar toditos. Estos sistemas de inteligencia artificial ya pueden operar a esa escala. Y uno de los casos paradigmáticos es China. China ya opera con un sistema, no solamente con un sistema de vigilancia política, ¿no?, el famoso proyecto Tianguan y todo ¿no?, el Skynet con las cámaras y el crédito de económico y social. Imagínate, crédito económico y social. O sea, China ya está pasando a una etapa de una economía algorítmica. Y por eso están tan desesperados en Estados Unidos porque, o sea, Trump hay que sacarlo sí o sí, porque el plan quería llevarse a cabo en 2016. Estaba todo listo y se les arruinó la cuestión. Y ahí entraron todas las cosas que habíamos hablado al inicio. Entonces, Trump tiene que salir, para esta gente, Trump tiene que salir sí o sí. Van a ganar sí o sí. Puedo adelantar que si la Corte Suprema le da, si es que llega a Corte Suprema esto, y le da la victoria a Trump, la van a desconocer. Ese es el compromiso, ¿no? Porque se viene todo este gran reseteo y los intereses son muy grandes. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tienes una economía? No solamente una economía, un sistema político donde las preferencias de las personas están siendo reemplazadas gradualmente por las preferencias, o no, ni siquiera por las preferencias, por los fríos cálculos del algoritmo. Entonces, ¿de qué libertad empezamos a hablar? Si cada vez empezamos a ser dependientes, más dependientes, y a llegar a un punto, teóricamente podrías llegar a un punto donde nos volvemos puppets, ¿no? O sea, nos volvemos cachorritos del sistema.
totalmente inútiles. O sea, no vas a tener que decidir nada porque el algoritmo lo va a decidir todo por ti. ¿De qué mundo de libertad me hablan? Entonces, claro, para controlar grandes masas de población, entonces poniendo un escenario de ciencia ficción, pero para que se entienda lo que quiero decir, hacia dónde podemos ir y que lo podemos, estoy seguro que lo podríamos ver en el tiempo de vida de nosotros, ¿ah? Ojo, 15, 20, 30 años más tranquilamente, donde ya no vayas al supermercado a comprar, de partida la carne te la van a sacar, ya te lo han dicho, porque contamina el metano, las vaquitas, le peta y toda la cuestión, los derechos de los animales. Entonces, carne ya no, vas a comer, todo va a ser verde, te van a fabricar tus hamburguesas de soya, ¿no? Y tu leche de soya para hacer un soy boy de primer nivel. Entonces, te van a preparar tu carne, ¿no? Artificial, y tú vas a ir al supermercado, y si es que existe supermercado en ese el concepto de supermercado, donde de acuerdo a tu perfil genético, a tu peso, a dónde has estado, tu actividad calórica del día, porque todo va a estar medido, porque ya empiezan con sus, ¿no? con sus relojitos, hoy día corrí 35 metros y quemé 37 calorías. Bueno, toda esa información llevada a un nivel extremo, van a tener tu perfil de ADN, o sea, tu información biométrica, porque la vigilancia no solamente va a ser sociométrica, cámaras, drones, no, sino biométrica, o sea, dentro de ti, ¿no? Y ahí lo que va a pasar es, bueno, este sujeto vive en tal parte y ya, se ha portado bien, ha dicho lo que tenía que decir, no se ha ido contra el sistema, entonces tiene los puntitos, un sistema de crédito también y de reputación, ya, le corresponden 2.600 calorías, entonces vas a llegar y te van a mandar tu bolsa, así, ¿no? Todo tu paquetito así en dron, te lo van a mandar a tu casa, aquí está tu intake calórico, tus necesidades calóricas del día o de la semana. Parece un mundo, parece absurdo, pero eso es lo que sueñan los que están arriba de la pirámide. Y mientras nosotros estamos en estas ciudades inteligentes, que no son solo, cada vez que escuchan la palabra smart, reemplácenlo con violación perpetua de mi privacidad. Eso es Smart Cities, ¿no? En estas ciudades de violación perpetua de tu privacidad, tú vas a estar confinado ahí caminando, ¿no? Con los automóviles autónomos y todo, en tu pequeña cárcel, mientras estos metacapitalistas van a estar disfrutando su mundo avatar porque no va a haber depredación de recursos naturales en su yate de 120 millones de dólares paseando por el planeta. Pero tú, el lumpen, vas a estar ahí. Pero nosotros estaremos en los círculos industriales de las ciudades. Las ciudades, acuérdate de Miklos, que son para estos superélite, ¿no? No para el pueblo llano. Bueno, eso es cierto, ojo, y ojo, cortito y después te cedo la palabra. Mira, la cuestión, lo que ha pasado, qué curioso, ¿no? Los fuegos, estos fuegos inmensos que hubo en la costa oeste de Estados Unidos. Siempre, ¿no? Desde Seattle hasta California, todos los forests, todos los bosques se están quemando. Cruza la frontera en Canadá, no hay nada, pero bueno, pasado la frontera para abajo, todo siempre quemándose. ¿Dónde están los grandes focos tecnológicos? Las grandes ciudades tecnológicas, Seattle, todo lo que es California. ¿Y qué han hecho con los precios de las rentas? Todo ha aumentado. Son gente que ya se tiene que ir de ahí porque es tan caro que es absurdo. Pagas un $2.500 por un departamentito, por un estudio. Lo están haciendo tan invivible que mucha gente se está yendo. Claro, váyanse indeseables porque California es para los ricos o Seattle es para los ricos. Y no son procesos de cambio que duran pues 1 año, 2 años. Van a tener una duración mayor, pero hacia eso van. Hacia eso van. La plebe, el lumpen en los smart cities y estos sujetos moviéndose por todo el planeta, ¿no? Con la libertad de siempre. Pero esto es difícil denominarlo un cambio, ¿no? Porque el cambio tiene que ver, por definición, debería tener que ver con lo que viene a cambiar. Esto es una abolición del sistema presente, ¿no? Y su superación, porque claramente hay que progresar, no se sabe hacia dónde, pero es ese carácter revolucionario, parece, que tiene la izquierda siempre, ¿no? De arrasar con lo presente y zarpar muchas veces a lo desconocido. Porque no tenemos muy claro, por lo menos el pueblo llano, esas élites sí, pero el pueblo llano no tiene muy claro hacia dónde, ¿no? ¿Cuál es el rumbo trazado? Ellos te dicen hacia dónde tienes que... Ellos saben perfectamente hacia dónde tenemos que, entre comillas, progresar, ¿no? Nosotros tenemos que progresar hacia el camino del gran reinicio. Entonces le piden a la población actual que haga los sacrificios para esta utopía, para este paraíso terrenal que estos sujetos están creando para nosotros, sin habernos consultado. ¿Alguna vez existió algún referéndum donde se nos pregunte si queremos el gran reseteo?
te aseguro que perderían por goleada. Entonces es lo más antidemocrático, es totalmente dictatorial, impuesto desde arriba de manera ilegítima, engañando a la gente, adoctrinando a la gente a través de los medios de prensa. Y ahí entramos a otras discusiones. No ganaríamos por goleada, amigos, porque la votación sería electrónica Ok. y los resultados serían distintos. Pero bueno, yo por romper rápidamente una lanza en favor de nuestro queridísimo Adam Smith y de Hayek, el argumento que has dado en contra de esa mano invisible, ¿no? No, no es en contra, ojo, Pero simplemente... de que queda, con el avance tecnológico queda relegada esa agencia, ¿no? La voluntad, la libertad individual, pues a una esfera no muy práctica, ¿no? Es quizás un argumento instrumentalmente válido, es cierto que todavía tiene el valor normativo, ¿no? Es una decisión libre y es valiosa en tanto en cuanto es libre. A lo mejor no es la mejor decisión, de hecho seguramente no sea la mejor decisión porque nosotros tenemos unas capacidades muy limitadas en cuanto a ese acceso a la información. No solo acceso, sino conocimiento de cómo trabajar con esa información. Porque el hecho de tenerla no, necesariamente no implica ¿no? el conocimiento para poder ponerla a rendir. Si bien es cierto que esto también viene a hablar de esa superación entre esa dicotomía clásica entre Estado y mercado. Yo, por ir rápidamente, no nos va a dar tiempo, me vas a deber otra conversación para hablar de los aspectos ideológicos, que era de lo que a mí me interesaba especialmente hablar. Sí que te quiero preguntar por qué decimos tan a la ligera de que ese nuevo mundo, ese mundo feliz, por seguir a Huxley, tiene tintes comunistas y no fascistas. Porque yo creo identificar elementos comunes a estas dos corrientes de pensamiento, a estas dos ideologías. Es decir, por ejemplo, en cuanto al comunismo, es verdad que la lucha la está llevando especialmente la izquierda, aunque hay progresistas también en el bando de la derecha, no nos equivoquemos. Es cierto que bajo este principio de la igualdad, ¿no? Pues las clases no tienen sentido, de ahí que hay que eliminarlas, por eso se habla de la casta, ¿no? Sobre todo un lenguaje que utiliza mucho el populismo. El Estado ha de tener la propiedad de los medios de producción, ha de ser redistribuida, ¿no? Otro concepto, otro término que se emplea muchísimo. Sin embargo, el fin último del comunismo no es ese Estado totalitario. Lo que pasa es que siempre llega a ese punto y no avanza más, ¿no? Es la superación del Estado, de las clases, y el gobierno es el del pueblo. O sea, no hay Estado. Es verdad que en la práctica es un Estado totalitario, es la peor forma de Estado, ¿no? Con un partido único. Pero también tiene, yo creo, tintes verdaderamente fascistas en cuanto a esa conjunción, esa comunión entre el Estado y el mercado. Porque la propiedad privada, es verdad que se habla de que no habrá propiedad privada y seremos felices, ¿no? Pero esa propiedad privada, por lo menos en el corto plazo, parece que se conserva. Se conserva, lo que pasa es que la toma de decisiones reside en otro poder, en un poder público, a nivel estatal o a nivel global. Por ejemplo, este gran reinicio, gran reseteo habla de regiones, ¿no? Productivas, con especialización, ¿no? En cuanto a la producción de bienes y servicios. Entonces, la propiedad privada parece que se preserva, pero la toma de decisiones no pertenece al ámbito de lo privado. Por otro lado, bajo el régimen fascista, el Estado y el mercado se unen precisamente para favorecer a la sociedad y, sin embargo, acaban beneficiando solamente a una élite. ¿No? Entonces, no lo sé, es decir, son regímenes totalitarios y precisamente quizá por eso tienden a confundirnos. Pero igual que hay elementos comunistas, yo creo que también hay elementos fascistas. Totalmente, no, lo que has planteado es totalmente cierto. Y aquí entras al concepto del progre. Ha existido esta dicotomía, ¿no? Esta pugna actual, ¿no? Entre yo detesto el mercado y yo detesto el Estado. Y nos empezamos a denunciar. Pero a la larga, ese plano de debate es, primero que es profundamente estúpido, reduccionista. Y lo segundo es que no soluciona nada, porque ahora, como te decía, con esta variable tecnológica que está ingresando, estas pugnas empiezan a ser irrelevantes solamente con el ejemplo de una economía mediada por inteligencia artificial que ya te ha dado. El progre al final, que podría ser fascista, podría ser comunista, socialista, libertarios objetivistas o randianos, ¿no? ¿Por qué? Porque el progre confluye. Claro, solamente se distingue en el término ya, yo quiero más Estado, yo quiero más mercado, yo quiero más sociedad, yo quiero más individuo. Perfecto. Esas son las diferencias. ¿En qué comparten el resto? Una visión utilitarista y materialista de progreso. Uno. Una visión o una vocación universalista. Lo que ellos creen tiene que aplicarse a todo el mundo. Tienen una visión
secular. O sea, en el mejor de los casos, indiferencia y en el peor de los casos, total violencia contra la religión, ¿no? Y tienen, debido a este ateísmo, ¿no? ¿no? Esta indiferencia. Pequeño paréntesis. O sea, el rival a batir es especialmente el cristianismo y muy Totalmente, especialmente el catolicismo. Es decir, no hablamos totalmente, de un secularismo antirreligioso, por lo menos no en este estadio, sino por ahora anticristiano, totalmente. especialmente anticristiano. Quizá ya No, vendrán las batallas con otras religiones, empezando por las monoteístas, pero ahora mismo es especialmente anticristiano. en Occidente sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque esa religión o sea, el cristianismo está siendo reemplazado por el cientifismo, esta fe en en la ciencia, ¿no? Que no es lo mismo que ciencia. Es lo más gracioso, yo escucho de repente a filósofos o a historiadores hablando de ciencia, como si fueran, como si alguna vez hubiesen hecho un experimento científico. Jamás, o sea, su comprensión de ciencia, o sea, limitan la ciencia a todo lo cuantificable para empezar, o a todo lo material. Eso es totalmente insólito. Entonces, cuando tú ves gente que converge en este punto, claro, sigue hablando del mercado y a mí me gusta más el Estado. Lo que vas a tener es progres, que hoy vendrían, si es que entramos al tema de las ideologías, que solamente te las voy a decir, tú ves ese distanciamiento, ¿no? Entre, vamos a decir, aquellos que quieren conservar el orden previo, o por lo menos una incorporación de estos elementos tecnológicos, porque estos cambios van a venir, ¿ah? Ojo, yo no estoy en contra de estos cambios, me parecen algunos cambios fantásticos, prometen un montón de cosas, o sea, inteligencia artificial bien utilizada, fantástico, pero no al nivel de invasión que están planteando estos. Entonces, dentro de los transhumanismos, ¿no? Que ya vendría a ser otro tema en realidad, pero ahí vas a encontrar a los tecnolibertarios, vamos a decir, en un gran bloque los tecnopositivistas, y dentro de los tecnopositivistas vas a encontrar a los tecnoliberales, a los tecnolibertarios, a los tecnoprogresistas, y después vas a encontrar a los tecnutópicos, que son los singularitarios y los posthumanistas. Y dice, pero ¿de qué está hablando este sujeto? Bueno, eso es cuando tú planteas el eje político, o sea, el eje político y económico, ya no lo planteas en términos de debates del siglo XX, economía-estado, sino que los planteas en valores mucho más profundos, cuando ya el debate depende de qué concepción de ser humano quieres tú para el futuro, que creo que va a ser el gran punto de debate del siglo XXI, los debates éticos, bioéticos, de inteligencia artificial, la legislación que van a hacer en base a eso. Gente que va a estar a favor o no de usar esa tecnología para integrarnos a este gran reseteo, a estos sistemas de inteligencia artificial, de Internet de todas las cosas, de redes 5G, donde somos un objeto más que generamos data y transmitimos data o procesamos data. Bueno, hay gente que va a decir, ¿sabes qué? Utilicemos la tecnología y bueno, ¿sabes qué? Integrémonos al Internet de todas las cosas, pero bien. Entonces te empiezas a convertir en hombre artefacto y hay gente que va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero eso, yo quiero que mantengamos la condición y la naturaleza humana como la conocemos, pero utilizando los beneficios de la tecnología, ¿no? Sin alterar nuestra identidad, ¿no? Nuestra estructura, nuestra morfología, nuestra reproducción. Bueno, eso ya entraría, pero eso ya sería pues materia de Pues otro. para la próxima. Yo aquí, delante de toda nuestra audiencia, te emplazo, te invito a discutir estos temas, cuál es la respuesta, cuál es la opción, por ejemplo, conservadora, la opción liberal clásica, o qué opciones, ¿no? Qué alternativas tenemos a esta visión cuasi apocalíptica que acabamos de dibujar, ¿no? Y terminamos, y a lo mejor puedes adelantar algo de nuestra próxima conversación, que la tendremos, hilamos con una pregunta que nos hacen, que dice, ¿qué áreas deberíamos otorgar al manejo del Estado y cuáles deben ser tomados de manera individual y sin ninguna interferencia de agentes externos? Quizá van por aquí los tiros, ¿no? Que al final, ¿cuánto hemos de, incluso, ¿no? En la opción conservadora, cuánto hemos de confiar en el Estado y cuáles son esas esferas irreductibles de libertad que hay que conservar a toda costa? Claro. Al final, Adelántanos, Miklos, adelántanos algo de no, no, cara está a la bien. próxima conversación. Voy a plantearlo en esos términos. Las ideologías, como las conocemos ahora, por ejemplo, no solamente estoy hablando del liberalismo, el libertarismo, también estoy hablando del conservadurismo. Ojo, porque yo abiertamente he dicho que el conservadurismo por sí solo no tiene toda la respuesta, es imposible. Entonces, cada uno te aporta una faceta. Esta perspectiva de estas ideologías de derecha, entre comillas, versus estas ideologías de izquierda, socialismo, comunismo, se van a volver cada vez más irrelevantes. ¿Por qué? Porque vas a encontrar que en el punto de debate, cuando tú estás viendo, ¿no? Esta modificación o esta intención de modificar al ser humano, vas a encontrar gente de izquierda y gente de derecha que va a estar en favor de posiciones
bioconservadoras. Y hacia eso va la política, los debates políticos, y lo vamos a ver con más intensidad en estos próximos años. Dos polos, ¿no? Desde la tecnofilia hasta la tecnofobia. Ese va a ser tu gran eje. Los tecnoescépticos al medio. Entonces vas a tener a los bioconservadores por una parte, y ahí vas a incluir liberales, libertarios, conservadores, socialistas o comunistas que estén en contra de la modificación de la condición y la naturaleza humana, versus los transhumanistas, que te dicen, en mayor o menor medida, ¿sabes qué? Metámosle ciencia y tecnología y modifiquémonos. Y ahí vas a encontrar los que te dije, tecnopositivistas como los tecnolibertarios, liberales y tecnoprogres, y los tecnoutópicos como los singularitarios y los posthumanistas. Y en el extremo hacia el extremo tecnofóbico total, vas a encontrar a los anarcoprimitivistas. Los anarcoprimitivistas no quieren nada de tecnología. Los neoluditas, los podríamos decir. Neoluditas, claro, ahí están los Amish y los Quaker y toda esta gente. Claro, esa va a ser la nueva... Además de las conjunciones fortuitas, por ejemplo, en la cuestión de la gestación subrogada, tienes a pro vida y a feministas radicales, utilizando argumentos distintos, ¿no? Uno, pues la inviolabilidad del cuerpo de la mujer, y otros su carácter más conservador pro vida, pero los dos al final están en contra de esa política. Así es. Solamente para darte un ejemplo de lo que he dicho. Jürgen Habermas y Francis Fukuyama están en contra de la modificación genética. Ya, eso es un caso concreto de hacia dónde estamos yendo, porque las prioridades en el debate político y en el debate económico, cultural van a cambiar. Así que, bueno, pero si quieren seguir hablando de Estado, me parece fantástico, pero, o sea, no, eso son para el programa de la historia. Eso la historia del pensamiento económico, la historia del pensamiento político, fantástico. Son temas alucinantes que a mí también me gustan. Pero si queremos tener una visión de política hacia dónde tenemos que ir, tenemos que ver eso. Y un consejo final a todos los partidos políticos que realmente son de oposición, porque ojo, los partidos políticos, la clase política nos ha vendido en todas partes. Eso lo ven en España, por ejemplo, con Casado, del PP. Casado es parte del cogollo, ¿no? Son amigos ahí, hacen la finta, se pelean, pero al final del día son parte de la misma élite. En Perú, la misma situación. El único partido en España que podría decir que más o menos está dando pelea abierta es Vox, ¿no? Por lo que parece. En el caso de Perú tenemos a Rafael López Aliaga, Juan José Gómez Centurión en Argentina, José Antonio Casta en Chile, etc. Cada país tiene un reducto de gente que realmente, de representantes políticos que están fuera o aparentemente están fuera de esto, ¿no? Que deberían ver, por ejemplo, en Víctor Orbán a una figura tutelar, porque para mí Orbán es en estos momentos, desde su pequeña Hungría, el máximo representante de estas posiciones de defensa de la soberanía, del Estado-Nación y todo esto. Que por favor estos partidos incorporen en sus cuadros no solamente a políticos, sino a gente, no solamente economistas y a historiadores, sino que empiecen a incorporar a expertos en inteligencia artificial, en gestión de data, en Internet de todas las cosas, en biotecnología, en bioética. Si no empiezan a hacer ese trabajo ahora, nos van a pasar por encima. No vamos a tener no solamente representación política, sino argumentos para contraatacar estas imposiciones que hemos estado conversando. Sí, no es cuestión de que no nos pasen por encima, es cuestión de que ya nos pasaron por encima, es cuestión de que no vamos a conseguir hacer ese catch-up, ¿no? con nuestros enemigos ideológicos. Pero bueno, Miklos, nos hemos quedado sin tiempo, me da mucha pena, pero repetiremos para hablar de temas que han quedado en el tintero y muchos otros. Mil gracias por tu tiempo y por la agradabilísima conversación. Es un gusto charlar contigo y nada, hasta la próxima. Bueno, Juan Ángel, muchas gracias a ti, a la gente que nos ha visto, y mantenemos contacto, y ya sabes, cualquier cosa me textea nomás, ahí estamos en contacto. Y a la gente que ha estado detrás también apoyando la transmisión de esto, un fuerte abrazo y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. Chao.